Bueno, seguimos compartiendo esta mañana dándole ya la bienvenida, agradeciendo su tiempo a Miguel Ponce. Miguel, buen día, un placer, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Y agradezcan el madrugón más que otra cosa, ¿no? Exactamente. Tu tiempo a esta hora que vale oro, ¿eh? Como Gracias. No, no, con el muchas gracias. despertador que duele y lo sabemos. Bueno, Miguel Ponce, recordemos, ex secretario de Industria y Comercio, nuestro referente prácticamente en materia de comercio internacional, comercio exterior y también en el rubro importaciones sobre todo. Y además, Miguel, coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Justo, Miguel, bueno, por estas horas de estos días celebrando 40 años de democracia. Todo el mundo se pone en la boca el nombre de Raúl Alfonsín, imágenes, remeras, etcétera. Y también en momentos, Miguel, históricos en los cuales la Unión Cívica Radical, por cierto, está también en instancias bisagras, se puede decir, ¿no? Después de lo que fueron las elecciones generales y de cara al próximo balotaje, tras lo que fue también dentro del espacio que integran o integraban, ¿no? Juntos por el Cambio, la postura de Mauricio Macri, expresidente, uno de los referentes del PRO, y Patricia Bullrich, titular del partido, de apoyar explícitamente a Javier Milei, ¿no? Quien se va a medir en esta segunda vuelta electoral con Sergio Massa el próximo 19 de noviembre. Miguel, ¿cuál es tu postura personal y también partidaria, ¿no? Respecto a esta situación de la Unión Cívica Radical y de este momento puntual? Sí, correcto. Vos lo decís bien. En el día de ayer justamente hemos estado celebrando en la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país el 40 años de democracia ininterrumpida. Obviamente la figura de Raúl Alfonsín aparece muy jerarquizada y yo lo que noto por la presencia y las adhesiones que muy bien vos recién resaltabas en términos de que todo el mundo está recordando este hecho, sobre todo los que lo vivimos, pero muchísima gente que nació ya en democracia, o sea, la juventud presente en estos actos me llamó poderosamente la atención. Por supuesto, Alfonsín ya no nos pertenece, pertenece a la historia argentina y a su pueblo, y nos agarra en un momento muy particular. A 40 años del retorno a la democracia, volvemos a disyuntivas que se parecen bastante a esto, ¿no es cierto? Democracia o dictadura. Se reivindican situaciones del pasado muy trágicas, ¿no es cierto?, en algunas de las fórmulas que están vigentes en estos momentos, particularmente la fórmula que encabeza Milei, ¿no es cierto?, al llevar a una vicepresidenta y él mismo con características negacionistas de lo ocurrido en esa noche trágica que vivimos todos los argentinos. Yo del partido, la Unión Cívica Radical, a horas de que Patricia Bullrich hiciera la conferencia de prensa insólitamente acompañada por Luis Petri, el Comité Nacional se reunió de emergencia con la sorpresa de esta definición y por supuesto tomó la postura oficial de neutralidad entre ambas fórmulas porque por supuesto ninguna de las dos fórmulas nos satisfacen y una que directamente rechazamos, que nos parece incompatible hasta con la propia democracia, y en esa neutralidad se plantea, ¿no es cierto?, que haya una actitud de interpretar dónde nos colocó el pueblo con su voto. Y el pueblo con su voto nos colocó en una actitud de ejercer la alternancia, es decir, de controlar, de ser opositor a cualquiera de las dos fórmulas que sea elegida. Pero por lo Por que estás supuesto, mencionando, Miguel, está hoy la UCR más cerca de ser eh, oficialista, ¿no? Que opositor respecto a lo que es, bueno, un claro rechazo a Javier Milei, pero sí se infiere una mayor cercanía a Sergio Massa. hay una neutralidad en términos oficiales. Para algunos de nosotros esto tiene sabor a poco. El mismo domingo a la noche, cuando se hacía el domingo del escrutinio, ¿no es cierto? Es decir, cuando se daba a conocer y hablaban los tres candidatos que habían participado de la contienda del domingo anterior, anterior al último, yo estaba en un canal abierto. Y voy a mencionar, porque es una figura pública, Chiche Helblum conducía y dice, bueno, ya ganó mi ley, porque seguramente todo el voto radical, el voto gorila radical, dijo así, va a inclinar la balanza a favor de mi ley. Y yo que estaba, era uno de los que estaba consultado, junto con Sí, referentes de sí. otras expresiones políticas, se ve que puse una cara como de sorpresa. Chiche pregunta, Ponce, ¿usted no está de acuerdo?
Le digo, por supuesto que no, yo no me imagino un radical votando a Milei. Y Chiche, rápidamente, sin entrar en profundidades programáticas, ¿no es cierto?, de lo que hemos escuchado, te tiro 3 tips, le digo. El acto de cierre de campaña de Milei, diríamos, el repertorio de cánticos, el más gritado era el que nos salta es un radical, pero simplemente recorriendo lo que fue su interpretación histórica en la campaña. Él define a Hipólito Yrigoyen como el primer populista y que desde ahí empieza la decadencia de Argentina. Y con Alfonsín, casi en una falta de respeto elemental, nos informa a todos, lo informó durante toda la campaña, que todas las mañanas se entrena pegándole el muñeco al que le puso la cara de Raúl Alfonsín. Yo no me imagino ningún radical haciéndose el harakiri, votando a alguien que sin duda tiene problemas con la democracia, porque al tener problemas con el primer presidente elegido con el pueblo y al definirse contra Alfonsín, a quien muchos denominan el padre de la democracia, uno debiera pensar que más que con el radicalismo tiene problemas con la democracia. Miguel, es contrafáctico, ¿no?, esto que estamos planteando en un punto, pero si uno mira en retrospectiva, ¿no?, con el espejo retrovisor, también, y se analiza el rol de la Unión Cívica Radical después de lo que fue el 2001, ¿no?, con todas las consecuencias que eso tuvo y lo que le costó al partido rearmarse. Hoy, los intendentes que se consiguieron y también los gobernadores, ¿ustedes los consideran como genuinos votos de su espacio? Porque se dieron también dentro del paraguas de Juntos por el Cambio. ¿Cuánto hoy tendría de todo esto representativo la Unión Cívica Radical si fuera en forma sola, ¿no?, independiente, sí, dentro de otro espacio? Porque lista 3. está pasando ahora de Juntos por el Cambio al peronismo. Hay unanimidad, te diría, en todo lo que son los intendentes, que son varios cientos a nivel país, y tenemos 5 gobernadores, ¿no es cierto?, que es un hecho histórico. En algunas provincias, como Santa Fe, desde 1963 no se elegía un gobernador radical, el último había sido Aldo Tesio. Este programa, que llega mucho a Santa Fe, lo va a recordar así los que tienen más o menos mi edad. Pero también en el Chaco, donde desde la época de Ángel Rosas no había otro gobernador radical, es decir, allí el radicalismo, claramente interpretando sentimientos populares de hoy, con las problemáticas de hoy, logró con, yo diría, valentía y yendo hacia adelante, animándose, logró conquistar también... ¿Pero por qué, Miguel, no se animó solo el radicalismo a estar como un partido independiente nuevo y estando con otras coaliciones, insisto, pasando de Juntos por el Cambio al peronismo sin escalas? Total acuerdo, te lo digo, la autocrítica que nosotros nos hacemos es no habernos animado a tener en las PASO un candidato radical. En su momento se habló de Manes o Gerardo Morales, cualquiera de los dos, el que hubiera sido, pero no puede ser que por primera vez en la historia no hayamos tenido candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, claro, histórica provincia donde el radicalismo protagonizó. Por lo tanto, coincido contigo, la mirada de hoy, lo dijo ayer el presidente del partido en el acto allí al lado del Teatro Colón, construir autonomía para recuperar una identidad que se viene perdiendo de manera, yo diría, progresiva desde la última convención en Gualeguaychú, donde se planteó la alianza chica con Macri y Carrió en lugar de una más amplia que era la continuidad de lo anterior, donde ahí veníamos con el socialismo y hasta con el propio Frente Renovador, que en ese momento también estaba en la oposición, ¿no es cierto?, al kirchnerismo de entonces. Bueno, tiene alguna similitud quizás, ¿no?, histórica con lo que fue en su momento, Miguel, la época de la transversalidad, ¿no?, de Néstor Kirchner, donde hubo también gobernadores radicales, se los mencionaba en su momento. Quizás sea esto un sinceramiento, ¿no?, pero, insisto, para un bando, ¿no?, dentro de un paraguas político de otro partido quizás que los englobe. Miguel, mencionabas hace un ratito a Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que se pidió explícitamente, ¿no?, su expulsión del partido de la Unión Cívica Radical. También se cuestiona, Miguel, y te pido tu opinión, por qué en su momento también, llegado el caso, no fue la misma actitud para con Leopoldo Moró o con Ricardo Alfonsín, actual embajador, ¿no?, allí en España, que pidió específicamente, previo a las PASO, votar por Massa. Sí. No, hubo una expresión de algún dirigente de la juventud, que es entendible, digo, la juventud siempre reacciona muy rápidamente.
porque nos sorprendió muchísimo la actitud de Petri. Nos sorprendió muchísimo, primero te aclaro, el radicalismo no se echa a nadie, no se lo echó a Ricardo obviamente, mucho menos se está pensando en echarlo a Petri, por más que él tomara una actitud que a todos nos sorprendió. ¿Por qué? Yo estaba saliendo por otro canal ese día, era casi el mediodía, anuncio lo que Patricia Bullrich había convocado a una conferencia de prensa y digo, seguramente va a estar acompañado por Mauricio Macri, que es el que había transado, ¿no es cierto?, en la cena anterior con Milei, con ella, etcétera y demás, lo que sería un programa de gobierno conjunto, ¿no es cierto? Mientras que Petri ya estaba enterado de una resolución que la noche anterior había tomado por unanimidad la Unión Cívica Radical de Mendoza. La Unión Cívica Radical de Mendoza, el día anterior a la conferencia de prensa, ya había planteado, de la conferencia de prensa de Patricia, ya había planteado la neutralidad. Y yo dije, seguramente, quedé en offside, seguramente Petri no va a estar porque siempre fue un orgánico. ¿Un orgánico a qué? Al radicalismo de Mendoza. Sin embargo, apareció allí y apareció en nombre de 6 millones de votos. Patricia dijo, en nombre de los 6 millones que representamos, nos llamó poderosamente la atención. Nadie va a pedir la expulsión de Petri, hay todo un procedimiento dentro de lo que es la Unión Cívica Radical para llegar a la expulsión de algunos, como ocurrió, ¿no es cierto?, algunos gobernadores, se intervinieron partidos, etcétera, pero esto está dentro de la mecánica de un partido orgánico, donde tiene autoridades y tiene, diríamos, tribunales de conducta partidarios que seguramente a lo mejor llegue algún pedido, no me lo imagino, creo que ya eso ha quedado descartado. Supongamos, hipotética potencialmente, Miguel, termina siendo electo Sergio Massa presidente el 19 de noviembre. Te suena el teléfono, te llama, te dice, ¿qué haces perdido? Te necesito como secretario de Industria y Comercio. ¿Aceptás? Yo te diría, primero reiterar nuestro rol en el que nos puso la sociedad, es de control y de construir una alternancia a Milei presidente o a Sergio Massa presidente. No dejar al país sin una alternancia posible democrática. Esto primero. Segundo, yo hace muchos años vengo planteando la necesidad de un acuerdo político, económico y social en el cual tienen que estar sentados todos los sectores. Ustedes me lo han escuchado por este canal 1000 veces hablar de que esta era la única solución. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de este camino de derrota que significa pretender resolver los problemas de la macro operando sobre la micro, es decir, parche contra parche, precios cuidados, precios descuidados, el cupo a la exportación de carne, el fideicomiso, sí. ¿Cierto?, para el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he dicho que esto solamente puede ser resuelto, esta crisis inédita, con soluciones inéditas. Y esto implica construir mayorías. ¿Para qué? Para las leyes que son necesarias para operar sobre la macro de manera concreta, que son reformas estructurales pendientes desde hace tanto tiempo. ¿Pero sería funcionario, Miguel, de un gobierno de Sergio Massa? Hay que construir mayorías parlamentarias. Este es el planteo. ¿Sería funcionario de un gobierno de Sergio Massa, Miguel? En principio, desde ya que no, salvo que, te insisto, esta convocatoria después de la elección y donde la Unión Cívica Radical participara, impulsara de manera orgánica este acuerdo político, económico y social. Miguel, por último, cerrando con lo que abrimos con los 40 años de democracia, con la figura de Raúl Alfonsín, ¿vos creés que Raúl Alfonsín... Te interrumpo un minutito. El mejor homenaje hoy para Raúl Alfonsín es impedir que el 10 de diciembre llegue a la Casa Rosada un representante del fascismo nacional apoyado por el fascismo internacional. Milei integra la internacional de Vox, de Bolsonaro, de los supremacistas de Trump. Todo es un combo internacional que lo está apoyando y estuvo presente inclusive Miguel, en Argentina. Te noto... Impedir que llegue Milei a la Casa Rosada. Te noto más vehemente que Milei, tanto que lo estás criticando, pero bueno, entiendo tu momento. Es la hora, es la hora. Miguel, por último, no te estarás mileizando vos, me parece, ¿eh? Te falta que te despeines. No, es la hora. Sí, es Miguel, la hora. Por último, con esto te despido. ¿Lo ves a Raúl Alfonsín que pasa identificado con su Unión Cívica Radical o con esta Unión Cívica Radical que muchos la están tildando de acomodaticia? No creo que Raúl Alfonsín nos dijo explícitamente, si la sociedad se derechiza, el partido
tiene que acostumbrarse a perder elecciones, pero jamás tiene que derechizarse. Miguel Ponce, coordinador de Economía de la Unión Cívica Radical, exsecretario de Industria y Comercio, subsecretario, gracias por haber estado. Un placer. Chau.